Amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor este lunes 18 de marzo del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, en señal abierta en Caracas 750M en su dial, en Ciudad Guayana Eléctrica 97.7 FM. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir durante la mañana de hoy. Escuchaban, esta entrevista que ofrece el representante de Estados Unidos para Venezuela al diario El País. España es el destino lógico para miembros del régimen chavista, es el principal titular de este diario. El fin de semana el funcionario aseguró que algunos altos cargos tienen sus familias y dinero en ese país y querrían reunirse con ellos. Si su preocupación es la Corte Penal Internacional o enfrentar otros delitos transnacionales, les convendría pensar en países como Turquía y Rusia, aunque todavía no estamos allí, aclaró. Hoy el Abraham se reúne con autoridades rusas en Roma para debatir sobre la situación en nuestro país. Rusia, recordar, ha torpedeado la última iniciativa presentada por los Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que pedía el ingreso de ayuda humanitaria y la celebración de elecciones libres en nuestro país. Ojalá los rusos reconozcan que este modelo es inviable incluso para sus intereses, y lo decimos entre otras cosas con un trabajo especial que publicaba la agencia de noticias Reuters. Allí ellos explicaban cómo Rusia dejó miles de millones de dólares en las arenas movedizas de Venezuela. Así titulan este trabajo. A finales de 2015, para que se hagan una idea, los gerentes de Rosneft, la petrolera controlada por el Estado ruso, alertaron a sus jefes sobre las inversiones en Venezuela. El socio local de la empresa PDVSA debía cientos de millones de dólares según documentos internos y no parecía haber posibilidad de que las cosas mejoraran. Será así por toda la eternidad. Esto está entre comillas, escribió un auditor interno de Rosneft en un correo electrónico a un colega en noviembre de 2015, quejándose de que no había avances para que PDVSA explicara un agujero de 700 millones de dólares en el balance general de una empresa conjunta. Y frente a estas circunstancias que no han variado desde 2015, convendría, insistimos, al gobierno ruso, esto lo decimos a título personal, pensar en la posibilidad de, promover una transición a la democracia en nuestro país y permitir que se inicie un verdadero proceso de reconstrucción que va más allá, por cierto, de una reestructuración del gabinete, que supuestamente es lo que se va a anunciar hoy. El equipo que acompaña a Nicolás Maduro seguramente será un nuevo enroque de los cuales ya hemos visto en el pasado. Para hablar acerca justamente del telón de fondo de esta crisis, la situación económica, lo que ha ocurrido en los últimos días, el impacto del apagón. Hay un dato, Ecoanalítica calcula en $1.000 millones las pérdidas producto de este hecho. Saludamos en la línea telefónica a Juan Pablo Lalqueaga, presidente de Conindustria. 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Muchas gracias por llamarme y buenos días a todos tus oyentes. Pues mucho interés de conversar con usted acerca del tema que nos ocupa. Le pediría una primera valoración, un balance de los daños, de las pérdidas, producto de este apagón, que luego de 11 días, sobre el cual no tenemos ninguna explicación o peritaje oficial. ¿Qué puede decirnos? Bueno, desde el punto de vista de la industria, María Alejandra, en términos de lo que es producción, el impacto no es significativo. Y no es significativo porque ya la industria viene produciendo a unos niveles muy, muy bajos, como consecuencia pues de las otras muchas razones que han ido apagando el país, ¿no? Desde el punto de vista de ventas, sin duda, ahí se produce un efecto en el cual el comercio ha dejado de comprar no solamente por los saqueos que se han producido, especialmente en el estado Zulia, muy lamentables saqueos que se han producido, sino el miedo que han asumido el resto de los comerciantes en otros estados del país, y el efecto que eso tiene a su vez en unos flujos de caja muy debilitados que tienen todas las empresas, ¿no? Yo te diría que esto se monta sobre un país ya muy deteriorado. En estos días me preguntaban, ¿qué es lo que hace falta para normalizar la situación una vez que salgamos del apagón? Decía, ¿qué significa normalizar? Porque si normalizar es regresar a ese jueves o ese miércoles previo al apagón, eso no es una circunstancia normal.
ya para ese momento teníamos una disminución importante del nivel de actividad económica, aún si lo comparamos con el año pasado, ¿no? El año pasado o este año nos viene a impactar de manera significativa el incremento del encaje marginal que se le está aplicando a la banca, con lo cual cesó el financiamiento bancario para las empresas, o cesó un crecimiento del incremento bancario, del financiamiento bancario para las empresas. A eso se le monta encima toda la incertidumbre política que ha frenado también mucho al comerciante de poder mantener niveles de inventario ante la posibilidad de que hayan saqueos conforme hubo, y también el ya muy desgastado bolsillo del consumidor, el cual, producto ya de tantos meses de hiperinflación, creo que llevamos 14 meses de hiperinflación o 16 meses de hiperinflación, pues la capacidad de consumo que tiene el consumidor venezolano, el poder adquisitivo que tiene el consumidor venezolano es muy, muy bajo. En consecuencia, el país lo hallamos de una manera extraordinariamente apagado. Y ahí vino el tema del apagón. Así que a ese país muy, muy apagado, el apagón sin duda que fue muy lamentable, causó una pérdida de vidas enormes en hospitales, causó ruptura en la cotidianidad, la imposibilidad de poder adquirir alimentos esos días, lo que se dice ser la pérdida de las pocas celdas que iban quedando en Alcázar y en Benalum, y la angustia de no tener una respuesta efectiva y clara de qué es lo que estaba pasando y cómo se iba a resolver. Pero seguimos en un país, una vez que se acaba el apagón, seguimos en un país muy marginal, y que si no tiene un cambio, digamos, a la refundación de la república, hacia volver a ser una república con instituciones separadas, pues las posibilidades que hay de mantener vida en Venezuela pues son muy bajas, ¿no? Varias inquietudes. Ciertamente, a 11 días del peor apagón que ha sufrido nuestro país, no hay pruebas que demuestren la versión oficial, aquello del ciberataque. Lo que sí hay es informes como el emitido por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central, que habla de un incendio para explicar lo ocurrido, imágenes satelitales de la NASA que también demostrarían esta hipótesis, y efectivos militares que han publicado fotografías tratando de limpiar la maleza que cubre las torres eléctricas. Yo le preguntaría a nuestro invitado, porque preocupa y mucho que en estas condiciones, al menos el equipo de Nicolás Maduro no tenga acceso a financiamiento externo para hacer frente a las obras necesarias para evitar una situación como la que nos ha tocado vivir. Yo quisiera su comentario, y esto cómo impacta la situación de las pocas industrias que quedan en Venezuela. Lo escuchamos. Bueno, fíjate que allí las pocas industrias que van quedando en Venezuela están dispersas por lugares en los cuales ya hay unos cortes eléctricos regulares. En Carabobo hay cortes eléctricos que tú sabes cuándo comienzan, pero no sabes cuándo terminan. En Lara sucede lo mismo. En Maracaibo, acuérdate que este año pasamos por momentos en los cuales durante 10 días no tenían luz, y los maracuchos desgraciadamente se quejaban ya de que venían perdiendo alimentos desde principios de este año. En Anzoátegui viene pasando exactamente lo mismo. Tal vez el único lugar que se salva un poco por las razones, digamos, un poco esotéricas, pero que están en la mente de los que administran el sistema eléctrico. Caracas es la que menos ha sufrido, y en consecuencia las empresas que están en Caracas, que no son muchas, Caracas o los valles del Tuy o la zona de Guarenas y Guatire o la zona de Mariche, que son más bien empresas muy pequeñas, tal vez esas se pueden salvar y se pueden mantener algún nivel de producción más o menos regular, pero el resto del país ya viene sufriendo mucho de esto. Algunos han incorporado plantas eléctricas como para mantener una porción de su capacidad de producción, pero esa porción de su capacidad de producción es suficiente cuando se está produciendo tan poco, ¿no? Ahora bien, en lo que se refiere al sistema eléctrico, yo te diría que la sensación con la cual nos quedamos con industria, luego de haber visto varios análisis profesionalmente hechos, es que el sistema eléctrico como conjunto está en una situación de debilidad muy fuerte.
está en una situación de debilidad muy fuerte por la falta de mantenimiento que ha venido teniendo a lo largo de una cantidad de años, y la pérdida de, producto de esa falta de mantenimiento, la pérdida de tener, digamos, mecanismos automatizados como para poder controlar la generación y la distribución de electricidad en los distintos lugares. Esto de que se hayan venido quemando transformadores, esto de que se hayan venido perdiendo líneas de transmisión y se esté recurriendo y estemos, digamos, con poca, con transmitiendo a través de unas líneas que no tienen alternativa como tenían en el pasado. Esto de que se haya acabado o básicamente acabado el sistema termoeléctrico venezolano, esto de que estemos con una cantidad de turbinas en Uri operando o estando instaladas que no pueden operar, y operamos solamente con las únicas que van quedando. No hace falta que si uno va saliendo del sistema, pues esas no pueden ser reemplazadas por otras como solía ser en el pasado. Bueno, lo que va asignando es un sistema muy frágil en el cual, ante cualquier circunstancia, pues, nacionales, pero sí puntuales en el país. El sistema eléctrico requiere de una inversión importante. Bueno, hay que mencionar, María Alejandra, que el sistema eléctrico recibió fondos públicos por unas cantidades extraordinarias de dinero. Se habla de que ahí se invirtieron cerca de 80.000 millones de dólares, de los cuales hubo un desfalco, bueno, monumental, el cual no se ha comprobado todavía, pero que supone ser la base de la riqueza de muchos de las personas que estuvieron insertas, no habiéndose incorporado ni en términos de generación, ni en términos de transmisión o distribución, básicamente nada al esquema venezolano. Entonces, el sistema eléctrico pues requiere unas grandes inversiones en términos de actualización, de servicio, de mantenimiento y, por supuesto, de modernización. Ahora, yo le pregunto, en las primeras de cambio, usted me corregirá si me equivoco, usted en un tuit decía que, bueno, escabullir la responsabilidad con excusas infantiles de sabotaje es muestra de una gran irresponsabilidad. Esta crisis nacional amerita informes periódicos y transparentes. Yo quisiera su comentario porque da la impresión que sin un sistema eléctrico que garantice el acceso a energía es muy posible pensar en el crecimiento, por ejemplo, de la industria, que ya está duramente golpeada por la crisis en nuestro país. Quisiera su comentario. Bueno, fíjate que ahí yo lo que decía es que entre los días del apagón, una vez que comenzó el apagón, ese jueves 7 en la noche, jueves 7 de marzo en la noche, no recibimos información técnica sobre qué es lo que estaba pasando. En consecuencia, no era posible planificar qué es lo que tú debías hacer al día siguiente. Ese día sábado, ese día viernes 8, no era posible saber si acaso las empresas podían llamar a que sus trabajadores regresaran a los puestos de trabajo o no lo hicieran. No era posible saber si las empresas que tenían hornos que no se pueden apagar, cómo poder hacer para comenzar a planificar sus reemplazos, o si acaso la inercia en la pérdida térmica pues podía permitir prever que los hornos no iban a poder prender básicamente en poco tiempo. Conforme fueron continuando los días, se fueron apagando las celdas de comunicaciones celulares. Entonces llegó un momento en el cual estabas, digamos, en la más total desconexión, no solamente por electricidad, sino por comunicaciones. Entonces, en esos momentos se requiere de un gobierno, digamos, organizado, con planes de contingencia, que sea claro en lo que está pasando, que pueda, vamos, a transmitir la información necesaria y que pueda calmar a la población, y eso vimos que no existía. Entonces, bueno, adicionalmente en esos momentos, cuando países pasan por circunstancias de esa naturaleza, dan mucha información sobre lo que está pasando, porque hay otros países con sistemas eléctricos que pueden contribuir con ofrecer soluciones, o hay proveedores que han suplido a la industria que pueden decir, bueno, la falla puede estar por aquí, estos son los repuestos que tú deberías estar pensando en cambiar en tal zona, y así sucesivamente. El haber cerrado por completo la información fue más bien perjudicial para la misma recuperación del sistema, y por eso tuviste y se tuvieron que hacer varios intentos de arrancar el sistema y empezar a transmitir electricidad, y pues
iban fallando y íbamos teniendo nuevos apagones, ¿no? Así que el hecho de que no haya información demuestra un nivel de, digamos, de irresponsabilidad, de irrespeto para con el resto de la población, para con la población para lo cual se está llamado a servir, y de ¿cómo se llama? Y de hacer caso omiso de las recomendaciones y el acompañamiento que pueden tener instituciones y gobiernos a eso, poder operar rápidamente. Sin duda que para poder recuperar la industria hace falta un sistema eléctrico distinto, hace falta muchas cosas, María Alejandra, muchas cosas que están planteadas en el Plan País que viene promoviendo el ingeniero Juan Guaidó, hace falta muchas de las cosas que están plasmadas en la propuesta de creación de industria en Venezuela, que tiene con industria colgada en su página web, que es hacia la ruta. Hace enormes inversiones, hace falta tener mucha organización, hace falta tener institucionalidad, hace falta muchas cosas, muchos cambios de leyes, y sin duda hace falta una recuperación importante, no solo del sistema eléctrico, del sistema de aguas, del sistema de telecomunicaciones, y de la disposición que tenemos los venezolanos a la reconstrucción del país. Dos inquietudes. ¿Cuál es la radiografía, la información que ustedes manejan sobre la situación de las industrias que quedan, la expectativa a corto y mediano plazo? ¿Y qué impacto puede tener, bueno, esta reestructuración o supuesta reestructuración del equipo de Nicolás Maduro, un poco a espaldas de la profundidad de la crisis que está atravesando en nuestro país? ¿Lo escuchamos? La situación de las empresas en este momento es muy mala, y es muy mala por los factores que te señalaba al principio, estaban presentes ese miércoles 7 o ese miércoles 6. Este proceso hiperinflacionario no solamente ha empobrecido mucho a los consumidores venezolanos, también ha empobrecido muchísimo a las empresas, porque ha generado un proceso de descapitalización muy fuerte. Cuando tú vendes un producto y vas a reponer ese mismo producto, pues te das cuenta de que en la mayoría de las oportunidades el costo de reposición excede el valor del producto, el valor por el cual vendiste el producto. Entonces cada vez vas teniendo menos posibilidades de ir vendiendo. A eso le podías hacer frente en alguna medida con financiamiento bancario. El financiamiento bancario te permitía extender un poco el plazo del crédito que tú estabas dando, como para habiéndote endeudado con eso, y no tener una inflación, derivada del tiempo entre el cual vendías y el tiempo en el cual pagabas el financiamiento bancario, porque el financiamiento bancario era fijo. Eso se acabó, con lo cual entonces te van quitando esa variable de oxigenación que ibas teniendo. Por otro lado, tú vas teniendo la ruptura de las cadenas industriales, el sistema metalmecánico que depende del sistema siderúrgico, pues se apagó el sistema siderúrgico, no se está produciendo acero líquido en Venezuela, entonces el sector metalmecánico no tiene materia prima. Lo mismo sucede para el sector de transformación de plástico, que al haberse apagado la petroquímica, pues no tiene materia prima. O lo mismo sucede para el sector agroindustrial, que el campo está produciendo básicamente muy poco, y en consecuencia no tienen materia prima. Pero todo eso tiene que sumarle este proceso de migración que hemos tenido del talento, en el cual muchísima gente talentosa se ha ido de Venezuela, y las compañías al final son un ente vivo que depende de las personas que trabajan en él. Entonces, si tú vas sumando el hecho de que tú tienes descapitalización, o que no tienes financiamiento, con que tienes obsolescencia, con que se te va el talento, con que la capacidad que tienes de poder seguir vendiendo no está ahí, mucho más aún pues ahorita en esta incertidumbre política por el miedo del comercio a ser saqueado, pues lo que te va quedando es muy poco. Y si haces una extrapolación de eso y dices, bueno, voy a proyectar a futuro que este entorno se mantiene, bueno, ¿cuántas empresas se pueden quedar vivas? Bueno, yo te diría que básicamente ninguna empresa puede vivir en estas condiciones. Dependiendo del tiempo que dure el régimen en el poder, veremos un país apagado, más apagado, y al final totalmente oscuro en términos de lo que es producción. Gracias, Juan Pablo Delquiaga, por atendernos y acompañarnos estos minutos, presidente de Conindustria, expresando opinión, análisis acerca de lo que ha ocurrido en nuestro país en los últimos días, el impacto que ha tenido este apagón 11 días después. Todavía no existe ningún informe oficial que demuestre la teoría del supuesto ciberataque. Sí hay
informes independientes que hablan de un incendio o varios incendios como una hipótesis para explicar lo ocurrido en Venezuela. Más de $1.000 millones en pérdidas según algunos cálculos como los publicados por la firma Ecoanalítica. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. En Ávila Gallery somos especialistas en todo lo relacionado con nuestro majestuoso Ávila. Cuadros, vitrales, fotografías e impresiones. Decora tus espacios o regala y envía un Ávila a ese ser querido. Hacemos envíos al exterior. Síguenos por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Queridos amigos, venimos con todo y por todos los medios y muy importante, trabajando para formar la nueva opinión pública en Venezuela. Por todos los medios, Colmingo, un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Nuevas voces, nuevas ideas, nuevas opiniones. Por la radio, por internet, por las redes, por todos los medios. Colmingo, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por RCR 750 AM, Periscope y RCR.tv, la radio que se ve. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y este problema con la luz eléctrica que se tradujo en la profundización del acceso a agua potable, las comunicaciones a través de telefonía básica y celular. Bueno, tuvo un impacto directo sobre una economía que atraviesa el momento más duro de la historia republicana de nuestro país. En el caso concreto de los alimentos, en una nación que sufre por la escasez o por la hiperinflación, el apagón dejó pérdidas de hasta $5.5 millones en productos de carne y lácteos. Esto según la Federación Nacional de Ganaderos. De hecho, millones de kilos de carne se perdieron producto del apagón, pérdidas de alimentos y más daños económicos, lo reseñaba el portal Efecto Cocuyo. El apagón afectó a Venezuela desde el pasado 7 de marzo. Y, generó toda clase de afectaciones en nuestro país. Según un primer reporte que daba Fedenaga, para que ustedes se hagan una idea, más de 5 millones de litros de leche se perdieron o dejaron de producir. Eso representó un costo por el orden de $1.400.000. Más de 996.264 kilos de queso se dañaron por falta de refrigeración y parálisis en la comercialización, equivalente a más de 2 millones, casi 3 millones de dólares. Entre los suministros de mataderos y carnicerías se descompusieron un poco más de 3 millones de kilogramos de carne. Esto representó un daño alrededor de 1.5 millones de dólares. Y
yo debo insistir con esto, luego de 11 días de este evento, el peor que ha conocido Venezuela, hablo concretamente del apagón eléctrico, no existe ningún informe oficial, más allá, insisto, de esta hipótesis del ciberataque que nadie ha aprobado. Sí hay informes independientes que hablan de otras razones para explicar lo que ocurrió, incluyendo un posible incendio o varios incendios que afectaron las líneas de transmisión. Se suma a nuestra mesa de debate el profesor Ronald Balsa, economista. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Profesor, le pedí una primera valoración acerca de este tema. El apagón vino a profundizar la crisis económica en nuestro país y acabamos de mencionar unos datos solo de la industria de la producción de carne y leche, pero en el caso concreto de la industria petrolera la situación incluso es más dramática si cabe. Le pediría una primera valoración de su parte, lo escuchamos. En principio esto pone en evidencia un temor que hemos venido arrastrando por más de una década. Yo estuve revisando algunas cosas que escribí en el año 2008, justamente un año después que Hugo Chávez presentó su reforma a la Constitución, su primer plan socialista de la nación, y en el que había comenzado un proceso de privatización, entre las cuales estatizó la electricidad de Caracas y creó Corpoelec. La creación de Corpoelec se hizo justamente con la intención, igual que se hizo con la CanTV el año anterior, y que se tomaron decisiones con respecto a lo que vemos como hidrocapital en el caso de Caracas, descentralizar la provisión de servicios que son esenciales para el funcionamiento no solo de la vida de los consumidores, de todos nosotros que necesitamos bañarnos, necesitamos comer, necesitamos agua para cualquier cosa básica y esencial, sino para las empresas. Las empresas de Guayana, por ejemplo, necesitan electricidad para funcionar. Del 2007 al 2009 hubo 2 años en los que los ingresos petroleros fueron extraordinarios, había toda una cantidad de proyectos para la generación eléctrica, con nuevas represas que se iban a construir, con la provisión de plantas termoeléctricas en caso de... Vino la sequía, las empresas de Guayana tuvieron que dejar de funcionar y hubo una caída muy importante del producto. Eso ocurrió hace 10 años. Si nosotros observamos, los precios del petróleo siguieron creciendo después del año 2009. En el año 2012, el presidente Chávez ganó las elecciones gastando lo que tenía y lo que no tenía. Gastó lo que había en el Fonden, lo que había en el Banco Central, continuó con el endeudamiento externo y nos dejó en una situación de enorme fragilidad, porque además había expropiado empresas y eso iba a significar demandas que justamente en este momento están recibiendo veredictos a favor de los demandantes y que nos obligan a pagar una enorme cantidad de dólares. Y se murió, dejó al presidente Maduro a cargo y durante, si tú te fijas, desde el año 2012 hasta hoy han pasado 7 años y durante esos 7 años no se hizo inversión en agua, en electricidad y en telecomunicaciones, y en este momento no tenemos agua, no tenemos internet, no tenemos teléfono, y se va la luz, y se va por 5 días. Y las empresas de Guayana, que ya estaban mal, ahora están peor, han perdido parte de su infraestructura, y la empresa petrolera, que tenía el plan Siembra Petrolera desde el año 2005, en este momento no solamente ha tenido graves problemas de mantenimiento, ha caído su nivel de producción, tiene una cantidad de demandas encima que han puesto en peligro a Sirio, y no puede vender su petróleo porque no lo produce, no tanto porque haya sanciones, sino porque está comprometido el petróleo que envía China, que envía Rusia, que envía Cuba, y es cada vez menos. O sea, y estamos en una situación que ha sido advertida desde los años de abundancia. No es posible que hayamos pasado 10 años, desde 11, 12 años, desde que se creó Corpoelec, y estemos ahora hablando justamente de este problema. Insisto, el impacto sobre una economía que ya estaba, algunos consideran en pleno colapso. Quisiera su comentario. Hasta el 15 de marzo, la firma Ecoanalítica calculaba en más de $1.000 millones
Esto representa 1.3 puntos del Producto Interior Bruto, las pérdidas producto del apagón. Esto incluye el impacto que ha tenido en la industria petrolera. Ellos aseguran, o al menos concretamente Asdrúbal Oliveros, que esto ha tenido impacto en áreas críticas del sector. En ese punto podríamos perder 700.000 barriles diarios, con lo que eso significa para una economía como la nuestra. Yo quisiera su comentario, profesor. Sí, efectivamente estábamos ya en una situación muy grave, no solamente por los pagos de deuda externa que han hecho que, bueno, el gobierno, en lugar de resolver todos los problemas que hay alrededor del régimen cambiario, haya mantenido control de cambios, haya mantenido control de precios, haya mantenido amenazas de todo tipo y clase, y no haya hecho las inversiones necesarias para sostener el sistema. Durante todo este tiempo ya nosotros hemos visto el efecto de ese recorte de las importaciones que se viene haciendo desde hace 2 o 3 años. El efecto ha sido en los alimentos, en las medicinas, en los insumos para la producción, en los repuestos para maquinaria, en todo lo que permite no solamente el consumo, sino también la producción. Lo que se estaba recibiendo por petróleo entraba en el canal de gasto que el gobierno, y nosotros no sabemos cuál era, porque el presupuesto no se publicaba, no era posible validar o verificar el destino de esos recursos, y bueno, buena parte de ese dinero podía estarse yendo justamente para pagar las deudas que el gobierno decidió mantener como atendidas en el tiempo que ha pasado. En el momento en el que caen los ingresos petroleros una vez más, ¿cuáles son las alternativas que el gobierno tiene una vez que maneja como ha manejado nuestros recursos? Volver a recortar las importaciones. Esas importaciones ya prácticamente las que hace el sector privado las hacía utilizando dólares que podía arriesgar para mantener los negocios que todavía tenía acá. Pero esas empresas podrían dejar de correr ese riesgo, dejar de hacer importaciones para mantener sus propias actividades, y eso implicaría un recorte adicional en las importaciones que hemos podido tener durante este tiempo. Y el gobierno, por su lado, no tiene esos ingresos petroleros que hubiera podido recibir. Su capacidad de producción cayó una vez más. Las sanciones le impiden vender a los mercados que inicialmente tenía, lo que significa que vender a China o vender a Rusia o vender a la India se hace con unos costos de transporte todavía mayores, lo que significa que lo que va a entrar a las cuentas del gobierno es cada vez menos. Y la arbitrariedad con la que usa los recursos es tan sorprendente. Nosotros hemos leído noticias sobre el destino del oro que estaba en el Banco Central y apareció en Uganda en cantidades menores a las que supuestamente habían salido del Banco Central, sin que se rindan cuenta. A veces uno piensa que el hecho de que no entren dólares significa que vamos a estar peor, pero el gobierno lo recibe y no sabemos en qué lo usa. Es decir, es posible que quienes estén peor sean los beneficiarios que se han aprovechado de unos recursos que el resto de la población no ha podido ver, que los hospitales están en unas situaciones verdaderamente desastrosas. O sea, el hecho de que un hospital no haya tenido planta eléctrica, que en un hospital antes del apagón no tuviera agua, que no hubiera medicinas para enfermedades catastróficas, significa que incluso antes de esta caída de los ingresos petroleros, los hospitales estaban en situaciones catastróficas. O sea, lo que nos queda de aquí en adelante es algo todavía peor, pero no sabemos qué tanto, porque el gobierno no ha rendido cuenta y no vemos dónde va a recortar. No sabemos. Profesor, tenemos algunas pistas para saber lo que nos espera. De momento, varias empresas han decidido romper relaciones comerciales con Petróleos de Venezuela por las sanciones. La última, Chip Broker McKillings, una empresa tanquera que, bueno, realizaba el traslado del petróleo venezolano, producto de las sanciones, rompió contratos con la industria en nuestro país. Reuters publicaba un informe interno de Rosneft, con información interna de esta empresa rusa, donde dejaban evidencia cómo dejaron de perder miles de millones de dólares en las arenas movedizas, lo titulaba, de Venezuela, producto de las irregularidades en la administración interna, de manera que la situación es compleja, y yo quisiera su comentario, al menos a la luz de estas señales, la cantidad de empresas que han roto relación con Petróleos de Venezuela, incluso las Indias,
de las cuales dependía el gobierno o al menos el equipo de Nicolás Maduro para tener algún margen de alguna posibilidad de cara al futuro. Quisiera su comentario, lo escuchamos. A mí lo que me preocupa más de todas estas rupturas es la dificultad que tiene PDVSA para reanudar relaciones posteriormente, incluso con un cambio de gobierno. Con lo que Nicolás Maduro ha hecho, ha debilitado tanto la capacidad de producción de PDVSA como su capacidad para vincularse como empresa con el resto del mundo. Es una empresa endeudada, desprestigiada, con una enorme deuda en relación a sus capacidades de generar recursos, con demandas hechas en otras partes del mundo. No es solamente que sus socios se separan de ella, es que sus acreedores esperan compensaciones de ella. Nuestra situación ahora no es solamente que durante las próximas semanas no vamos a recibir algunos dólares que venían por estas relaciones que habían sobrevivido al desastre en el que estamos, y que esos dólares iban a ir a compensar la crisis alimentaria, humanitaria, médica que hay en nuestro país. Porque obviamente durante los últimos meses, habiendo la posibilidad de hacerlo, el gobierno no lo hizo. A mí me preocupa más de aquí en adelante el destino de PDVSA como una empresa pública en la cual se centraron grandes esperanzas de los años 70 en adelante, que de alguna manera sirvió para generar recursos que debían ser utilizados en el desarrollo de la nación y que lamentablemente se perdieron. Lo que el gobierno ha hecho con las últimas medidas que ha tomado y las respuestas que ha recibido de sus socios es dificultar las posibilidades de vinculación de PDVSA con el mundo. Nadie va a venir a Venezuela en condiciones que no sean claras a tratar de invertir en una actividad que rinde sus resultados varios años después, porque es necesario tener toda una cantidad de instalaciones que es costoso mantener, que es costoso incorporar, y que existe el riesgo o el temor de una expropiación o simplemente de que no haya un sistema funcional en la economía, en el que haya un tipo de cambio, en el que haya libertad de precios, capacidad de producción. Es decir, la debilidad en la que el gobierno nos está dejando institucionalmente, a la vista de los intereses de todo el mundo, de Estados Unidos, China, Rusia, Turquía, cualquiera que pueda haber, que en Venezuela no solamente hay petróleo, sino que hay agua, que hay coltán, que hay oro, que hay recursos de distintos tipos. Y las instituciones se han perdido, los vínculos, los tejidos con otras empresas han sido tan deteriorados, es lo que a mí me preocupa más. O sea, no es solo el problema de hoy, de los dólares que no entran hoy, porque esos se estaban perdiendo ya, sino de cómo vamos a hacer para tener una economía funcional que se relaciona con el mundo, que se integra con el mundo, que genera confianza a inversionistas en el mundo, cuando se nos ha colocado una situación de vulnerabilidad y de fragilidad como esta. Sin ir más lejos, profesor, esta decisión del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial a favor de ConocoPhillips por el orden de los 8.700 millones de dólares, seguramente esa empresa no sabe a quién se los va a cobrar. Ellos obtienen una decisión a favor, luego las expropiaciones del expresidente Chávez, las expropiaciones de PDVSA, y a estas alturas seguramente esta transnacional desconoce a quién va a cobrar esa deuda por el orden de casi 9.000 millones de dólares. Ahora, profesor, tengo que hacer una pausa para ir a publicidad. Me interesa, de ser posible, hablar acerca del impacto puertas adentro en materia de hiperinflación, de escasez, lo que está ocurriendo con el efectivo, lo que ha dicho la Comisión de Finanzas o el economista, profesor José Guerra, sobre el encaje legal, el impacto que esto tiene internamente. Tampoco ayuda a la situación, lo que está ocurriendo, las decisiones que no asume el equipo de Nicolás Maduro de cara al futuro. Me gustaría conocer su opinión, pero al regreso de la pausa ya venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta
Todo se puede. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Jugos para desintoxicar el cuerpo, mejor conocidos como detox. La pregunta: ¿los jugos desintoxican el cuerpo? Las dietas de jugos son la solución para quitarse los kilos que nos preocupan. La creencia: los jugos son sanísimos, ¿qué malo pueden hacer? Después de escuchar este micro basado en la entrevista en Todo se puede con la licenciada Ariana Araujo de Método Coma, pensarás diferente. La intoxicación alimentaria sucede al consumir alimentos en mal estado. Una comida copiosa, rica en grasas o azúcares por sí sola, no produce intoxicación a menos que en su preparación se haya contaminado. Punto 1. Con una alimentación equilibrada, tu cuerpo por sí solo se desintoxica. ¿Y qué pasa con los jugos? Escucha, actualmente existe un boom de las dietas detox que plantean desintoxicar el cuerpo con tan solo unos días consumiendo una dieta líquida a base de jugos de frutas o vegetales. Sin embargo, estas estrategias para desintoxicar, depurar o limpiar el organismo solo generan activaciones de rutas metabólicas que producen más desechos que una dieta equilibrada, siendo poco eficaces tanto para limpiar nuestro organismo como para mantener los kilos perdidos tras realizar este régimen. Punto 2. Con las dietas detox pones en riesgo tu salud y si hablamos de pérdida de peso, lo recuperarás y hasta el doble. Otro punto importante es que licuar vegetales y frutas, hasta agregándole avena, en hojuela y linaza, la fibra que contienen es disminuida notablemente, quedando así en su mayoría las vitaminas, el agua y los hidratos de carbono que estos poseen, por lo que se pierden gran parte propiedades importantes de la fibra, como aumento de la saciedad, mejora de las evacuaciones, prevención de cáncer, disminución y ralentización de la absorción de grasas y azúcares de los alimentos. Entonces, ¿para qué nos sirven todos estos licuados? Para darte un gusto de vez en cuando, ni para desintoxicarte, ni para bajar de peso. ¿Cómo se hace una verdadera dieta detox? Solo lleva una alimentación sana con todos los grupos de alimentos, consume de 6 a 10 vasos de agua al día según tu requerimiento, realiza actividad física mínimo 150 minutos a la semana, no te asustes, eso es nada más media hora, evita el exceso de cafeína y alcohol y elimina el consumo de cigarrillo. Tus sanos hábitos diarios son el verdadero detox. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va.
En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando del telón de fondo de esta crisis, la situación económica que ha venido a agravarse producto del apagón. Nos acompaña el profesor Ronald Balsa, vía telefónica, economista. Yo dejaba una inquietud acerca de lo que está ocurriendo puertas adentro, profesor. El diputado José Guerra, economista también, decía que la inflación bajó en febrero porque la gente no tiene con qué comprar y sin embargo en la actual circunstancia bajó muy poco, anualizada ya supera los 2 millones%. Él decía, la caída del salario es tan brutal que no hay consumo en el país y el equipo de Nicolás Maduro ha aplicado un encaje bancario que ha reducido o ha eliminado prácticamente las posibilidades de acceder a crédito con el impacto que esto tiene para ese sector. Quisiera su comentario en torno a estos temas, lo escuchamos. Sí, bueno, que han hecho no tiene ningún sentido. Hacer un encaje legal de 100% sobre los nuevos depósitos que pudiera recibir la banca podía tener un efecto sobre el tipo de cambio paralelo dependiendo únicamente de cómo quienes compraban ese dólar consiguieran los bolívares. Si el gobierno suponía que los conseguían pidiendo prestados al sistema bancario y por esa razón, al no tener cómo pedir prestado, no iban a poder comprarlos y el precio del dólar iba a caer, y por esa razón iban a impedir los préstamos, iban a botar, como dicen el muchacho, con el agua de la bañera. No es ni la única manera de conseguir bolívares para comprar dólares, ni solamente se usaban los préstamos para comprar dólares. Muchos han tenido que pedir prestado y las tarjetas de crédito tienen un límite mínimo y uno puede darse cuenta de eso para comprar su comida. Pues cuando el gobierno piensa que impide la subida del precio del dólar, impidiéndole a los bancos prestar, también impide a mucha gente utilizar sus tarjetas de crédito para comprar comida, porque los bancos no pueden subir el límite de crédito. Y eso es para ponerte solamente un ejemplo a nivel de consumo. Mientras tanto, los precios siguen subiendo o caen por una situación como esta, que es justamente la imposibilidad de muchas personas de comprar comida, de comprar algunos bienes que son perecederos, empresas que saben que si no logran vender eso en ese momento lo van a perder todo, pero que también saben que posiblemente no van a poder vender luego y por tanto van a producir menos. Y al producir menos, pues personas van a conseguir, aunque no tengan bolívares para comprar en ese momento, los pocos que puedan comprar lo van a hacer y los precios dejan de caer. Porque mientras tanto el gobierno, que está impidiéndole a los bancos prestar, sigue llenando los bancos de bolívares que van a las nóminas de las personas que utilizan ese dinero para comprar. Un dinero que vale cada vez menos en términos de su poder de compra, pero que sigue presionando la inflación en algo que puede parecer muy paradójico, pero que es la causa última del problema. O sea, el gobierno está generando bolívares para hacer una serie de gastos para productos que no se consiguen, que no hay en cantidad suficiente, que las empresas tienen incentivos para ir dejando de producir. Un término inapropiado porque efectivo no tenemos. O sea, nos está llenando de posibilidades de gastar con tarjetas en un país en el que se va la luz. Y si tú te fijas, en estos días se habló mucho de la dolarización de facto, y más que una dolarización, es una consecuencia de que no haya luz para hacer transferencias, de que no haya efectivo para hacer compras, y que a las personas que tenían dólares tuvieran algo que otro pudiera recibir para hacer sus transacciones posteriormente.
Es decir, el gobierno nos ha ido destruyendo. En la práctica, profesor, esta situación es insostenible. Yo le diría, sin ir más lejos. Gracias por atendernos, acompañarnos. Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica. Nos queda 1 minuto o 2 para el presidente de FENAGA. Lamentablemente tuvimos problemas con la comunicación. Armando Chacín, ¿qué puede compartir con nosotros acerca del impacto de apagón para el sector que usted representa? Bienvenido, lo escuchamos. Buenos días, María Alejandra. De todas maneras, la única visión que tenemos es que hubieron más de $5 millones en pérdidas de todo el sector agropecuario en cuanto a leche y a carne. En leche, por supuesto, se manifestó muy grave debido a que era imposible, no teníamos combustible para sacar el producto desde las unidades de producción hacia las empresas transformadoras, y que por supuesto no se pudo ni siquiera regalar porque no teníamos la capacidad. Nosotros no producimos la leche en las plazas Bolívar de cada uno de los pueblos, sino en las zonas rurales más lejanas, y de alguna forma fue casi que imposible poder salvar. Sin embargo, hemos llegado a ciertos acuerdos con la industria en donde se está recibiendo hoy en día la leche, pero sin precio y sin fecha de pago. Y eso es bastante duro para el productor agropecuario, que vive y sobrevive de lo que produce y procesa. En estos momentos, eso todavía son consecuencias, por supuesto, del paro, debido a que no se pudo enviar lo que normalmente se enviaba a los centros poblados del producto ya terminado, por consecuencias de transporte de inseguridad y de transporte con respecto al combustible y de inseguridad. En el día de ayer logramos colocar y ayudar a colocar unas cargas en los mercados de Quinta Crespo, en Caracas, y en algunos otros mercados del centro del país, pidiéndole ayuda y suplicando la seguridad a los cuerpos que se abocan a la parte de seguridad para que pudieran llegar esas cargas, debido a que creemos que lo más importante en este momento es tratar de ayudar a solucionar el tema de desabastecimiento en las ciudades. Armando Chacín, por atendernos, acompañarnos. Lo comprometemos para conversar más ampliamente en otra oportunidad. Hemos tenido problemas con la comunicación, pero esta es la radiografía del impacto que ha tenido el apagón. 11 días más tarde no existe informe oficial que explique lo que pasó. Estos son pérdidas económicas, pero también hubo pérdidas lamentablemente mortales. 20 pacientes según Médicos por la Salud, producto de la falta de energía eléctrica. 20 pacientes dializados según información de Codevida. Vamos a la pausa, ya venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB, a lo largo de sus 157 años de existencia, siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. En Cauchera Fran Luis tienen neumáticos nacionales e importados en todas las medidas, pero también montura, alineación, balanceo, amortiguadores, rines, freno, mecánica ligera, todo con tecnología de punta. Bajando por la avenida Baral, al final, después de la estación de servicios y al lado del banco, teléfono 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. A las 6 de la tarde, la entrevista. Siempre damos la cara. Exponemos nuestra opinión, duélale a quien le duela. Y difundimos la voz del pueblo porque es la voz de Dios. A las 6 de la tarde, la entrevista. Soy Miguel Ángel Rodríguez y estoy contigo por RCR. Porque lo bueno une. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más,
Palabras menos, con María Alejandra Trujillo. Amigos, palabras más, palabras menos. Cerramos con un titular. Familiares, amigos y colegas de la juez María Lourdes Afiuni alertaron este fin de semana que existe la posibilidad de que este lunes, 18 de marzo, sea condenada sin pruebas y de vuelta a la cárcel, un caso plagado de irregularidades, y esto ocurre en momentos en los cuales hay una misión de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU en nuestro país. Nosotros nos despedimos, lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación, en la Gerencia de Producción Willy Charcaya, en la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con Por Todos los Medios. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras más, palabras menos.